Muy bien, muy buenos días para todos y todas, y buenas tardes también para algunos que nos acompañan desde distintas partes del mundo con distintos usos horarios. Hoy vamos a hablar de emociones y estados de ánimo. ¿De qué se trata esto de emociones y estados de ánimo? Pues de cómo podemos nosotros gestionar todo eso que nos pasa en el día a día y en especial lo que nos está pasando últimamente con todo esto nos ha pasado de la pandemia, la cuarentena. Antes de empezar, quiero darle las gracias al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y a su comité de jubilados por esta invitación. Mi nombre es Marcela Gallego, soy psicóloga de la Universidad de Antioquia, tengo un máster en Educación y Desarrollo Humano y estoy formada en Educación en Valores Humanos. Hice un diplomado en Educación en Valores Humanos en el Instituto de Ribeirão Preto de Brasil. Además, me he formado con el doctor Fernando Flores y su equipo de Pluralistic Network en esto de la gestión de estados de ánimo, del trabajo en grupos interculturales, multiculturales y diversos. Trabajé durante 10 años a nivel universitario como docente. También trabajé a nivel organizacional, acompañando personas y empresas, equipos en el manejo de estrés, de relaciones interpersonales, en procesos de cambio, comunicación, bueno, todo esto que en las organizaciones le hace falta a las personas. Y desde el año 2010 me dedico al acompañamiento individual de procesos de formación a través de la psicoterapia Gestalt y a la mentoría y al acompañamiento de personas y equipos en esto de la gestión de los estados de ánimo. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es gestionar los estados de ánimo? Es acompañar a las personas a que se muevan desde el lugar de los estados de ánimo negativos que los bloquean, que los limitan, que los hace sentir frustrados, resignados, hacia un lugar en el que se sientan en apertura, con confianza, con serenidad, con ambición, que les permita aportar valor al mundo, como seres humanos, como parte de un equipo, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy los estoy invitando a que reflexionemos acerca de nuestros estados de ánimo. Y en especial, a ver de qué manera podemos cultivar serenidad en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de incertidumbre. Para ello, tenemos la ventaja de vernos por este medio sin tener que desplazarnos a ningún lado, pero también tenemos la dificultad de no poder conversar. Entonces, yo les voy a pedir, le pido a cada uno que esté muy activo, que esté muy activo en el chat, que haga comentarios respecto a lo que yo voy conversando, que responda a las preguntas que yo voy haciendo, para que así interactuemos. Yo voy a estar atenta de los comentarios, de las preguntas, de los aportes que haga cada uno, para que lo hagamos más como una conversación, para que a lo largo de la conversación vayamos viendo cómo se van transformando nuestros propios estados de ánimo. Entonces, les pido que les vamos a poner en el chat un enlace al que les pido que ingresen, y en ese chat ese enlace les da la opción de escribir 3 palabras respecto a cómo llegan a esta conversación, a cómo llegan a esta sesión. ¿Qué les estoy pidiendo cuando digo cómo llegan? Díganme si están en incertidumbre, en alegría, en agobio, en optimismo, en serenidad, en inseguridad, en confianza, en miedo, en apertura, resignación. O sea, seguramente estos días has pasado por algunos de estos estados de ánimo y ahora mismo estás en alguno de estos estados de ánimo. Entonces, ahí en ese link
Escribe 3 estados de ánimo por los que hayas pasado estos días o por los que estés en este momento, para que de esa manera veamos cuál es el mapa del grupo, cómo llegan, cómo están, y para que al final veamos cómo se van después de esta conversación. De esta manera vamos a poder conversar sobre los estados de ánimo, cada uno reflexionando y observando sus propios estados de ánimo, porque la invitación es que esta interacción no sea teórica, que no sea simplemente yo venir a contarles sobre los estados de ánimo, sino que al final puedan llevarse para su casa algo concreto, algo puntual que puedan hacer y reflexiones respecto a lo que hagamos. Entonces, yo voy a ir mirando qué ha pasado. Por favor, ingresen a ese enlace que les hemos enviado para que vamos conversando. Entonces, mientras ingresan, les voy a ir contando qué es esto de las emociones y los estados de ánimo. Les voy a compartir pantalla para que veamos algunas distinciones básicas. Entonces, lo primero que quiero que veamos es qué es esto de una emoción. Mira, probablemente en estos días has pasado por múltiples emociones, por miedo, por alegría, por tristeza, por ira. Las emociones, hay distintas teorías. Yo trabajo desde la teoría de las emociones básicas de Susanna Bloch, pero hay muchos otros autores que tienen otras propuestas. Y Susanna Bloch nos habla de 5 emociones básicas: la alegría, el miedo, la ira y el amor. Y el amor dividido en amor fraterno y amor erótico. Ella nos dice que estas emociones son universales, es decir, que existen en todas las culturas y que todas las personas de manera automática las expresamos, las manifestamos. Igual hay unos aprendizajes asociados a cómo se expresa cada emoción en cada cultura. Las emociones tienen una expresión o una manifestación física. Cuando estamos alegres nos reímos, cuando tenemos miedo nos escondemos, cuando estamos tristes lloramos. Entonces siempre hay una correlación con una respuesta corporal con respecto a la emoción en la que estamos. Las emociones son reactivas. ¿Por qué son reactivas? Porque tienen que ver con eventos que las detonan, que generan una reacción en nosotros. Si yo escucho un ruido muy fuerte, un sonido muy, muy intenso, que no sé qué es, del que no tengo registro, que no me han avisado previamente que se va a dar, lo más probable es que sienta miedo. ¿Por qué? Porque es algo desconocido. Y habitualmente ante lo desconocido tenemos miedo, reaccionamos con miedo. Por eso, una de las emociones y de los estados de ánimo, porque el miedo puede aparecer como emoción y como estado de ánimo, en la que probablemente has estado o por el que has pasado en toda esta temporada de la cuarentena, es el miedo. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a una situación completamente desconocida, completamente nueva, de la que no tenemos idea cuál es su límite temporal, es decir, no sabemos cuándo va a terminar y no sabemos cómo se va a presentar. Tenemos un enemigo, que es el coronavirus, que es invisible, y en la medida en que es invisible, pues no sabemos cómo defendernos. Entonces desencadena muchas emociones intensas y estados de ánimo. Sin embargo, los estados de ánimo son como una atmósfera, como una bruma que nos envuelve. Distinto a las emociones que son puntuales, que son intensas, que tienen un tiempo de duración, porque tú no estás con ira durante días o semanas.
cuando pasa la ira, que es el momento en el que se desencadena, y no sales de esa situación o no la puedes resolver, muy probablemente pues lo que queda es resentimiento o enfado o violencia. Cuando la ira no puede cumplir su función, porque cada emoción tiene una función, pues se bloquea. Y cuando una emoción se bloquea, genera unos comportamientos que son pues patológicos en ocasiones, o en otras ocasiones son la expresión de esa emoción mal aspectada, porque las emociones no son buenas ni malas. Las emociones tienen, por decirlo de alguna manera, tienen luz y tienen sombra. Entonces, la luz de la ira es la autoafirmación. Si tú no tienes un poquito de ira, no eres capaz de decirle al otro, detente, no más, este es mi límite. Para ponerle límites al otro necesitas algo de ira. Sin embargo, si tú no puedes poner límites, si no te puedes defender, si no puedes hacer que tu ira cumpla la función que tiene que cumplir, aparece la violencia y ahí es cuando está mal aspectada. Entonces, a diferencia de las emociones, los estados de ánimo guían nuestro comportamiento, están ahí como una canción de fondo, como un ruido permanente, y si bien las emociones están más conectadas con nuestra biología, los estados de ánimo son interpretaciones de lo que nosotros vemos como valioso, de lo que vemos que vale la pena y de lo que vemos posible o no en el futuro. Si yo estoy en un estado de ánimo de resentimiento o de frustración o de resignación, significa que en mi futuro inmediato o a mediano plazo estoy viendo como no posible algo que necesito. Entonces, por ejemplo, en la resignación, lo que me pasa en la resignación es que tengo un juicio acerca de algo y sobre ese algo estoy pensando, da igual, haga lo que haga, no lo voy a conseguir. Entonces, ¿para qué lo hago? Ese es un juicio, es una interpretación de lo que es valioso y posible para mí a futuro y actúo en consecuencia. Entonces, los estados de ánimo además no son solo individuales, también existen estados de ánimo sociales, colectivos, familiares. O sea, una familia puede estar en un estado de ánimo de temor, en un estado de ánimo de resignación, en un estado de ánimo de inseguridad. Lo mismo un equipo, una empresa, una ciudad o un país. Mientras que las emociones son individuales, ¿no? Porque incluso ante una misma situación, en un grupo de personas, cada una puede reaccionar con una emoción diferente. Bien, voy a dejar de compartir pantalla entonces para que veamos cuáles son los resultados del Menti, para ver en qué emociones y estados de ánimo llegan. Por ahora, 4 personas nos han respondido. Les voy a mostrar el mapa. Lo que nos dicen quienes ustedes que me están acompañando aquí, es que en general muchos llegan tranquilos, con tranquilidad, algunos con incertidumbre, con confianza, con apertura, alegre por momentos, con ansiedad, con tristeza, trabajando, bueno, y en confianza. Miren, algo valioso que tiene que ver con las emociones y los estados de ánimo es que lo normal que nos suceda es que fluctuemos en los estados de ánimo, que a lo largo del día tengamos diversos estados de ánimo. Siempre, cada persona tiene un estado de ánimo de fondo. Y cuando que no es consciente, habitualmente no somos conscientes de ese estado de ánimo de fondo. Por ejemplo, cuando yo hice toda mi formación con el grupo de Pluralista y con el equipo de Pluralista y con Fernando,
con el doctor Fernando Flores, yo me di cuenta que tenía un estado de ánimo de fondo, muy, muy por allá en el fondo, que casi no lo percibía, pero que me hacía mucho ruido, de resignación. Y yo creía que no, o sea, yo creía que era súper activa, que hacía un montón de cosas, que tenía siempre foco, siempre propósito, siempre estoy haciendo algo. Sin embargo, cuando pude identificar ese estado de ánimo y lo pude transformar, lo convertí, trabajé en dejar la resignación y en trabajar en mi serena ambición, que es el estado de ánimo en el que actualmente me siento, en serena ambición. ¿Por qué? Pues porque tengo proyectos, porque tengo foco, porque estoy haciendo cosas. ¿Y en qué vi? ¿Cuál fue una de las diferencias que observé al gestionar mi estado de ánimo y al transformarlo? Que empecé a tener más resultados. O sea, los resultados empezaron a ser evidentes en distintas áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque un estado de ánimo permea todas las áreas de la vida. Si tú estás en resignación en tu trabajo, probablemente te sientas en resignación en otras áreas de la vida. Entonces, les voy a dejar de compartir esto y los voy a invitar a que para que hagamos un ejercicio. Miren, en el siglo XVIII, todo lo que se sabía sobre los cisnes era que, entre otras, eran blancos. Entonces, los ornitólogos de la época estaban convencidos que lo sabían todo sobre los cisnes. Sin embargo, cuando descubrieron Australia, encontraron cisnes negros. Y el impacto en la cultura fue enorme porque hasta ese momento incluso se usaba la expresión de que algo era tan poco probable que ocurriera como el que apareciera un cisne negro. Entonces, incluso por muchos años, los cisnes negros fueron cazados y fueron masacrados porque eran considerados como de mal agüero. Entonces, antes de contarles cómo gestionar los estados de ánimo, qué pasos seguir, qué hacer con nuestros propios estados de ánimo, vamos a hacer un ejercicio porque este momento de la cuarentena, este momento de la pandemia y lo que viene, que no tenemos ni idea qué es, o sea, no tenemos ni idea cómo va a resultar toda esta situación, qué va a pasar en una semana, en 2, en un mes, en un año. Todos ustedes han tenido cambios radicales en esta época. Algunos están teletrabajando, otros perdieron el empleo, otros están en su casa, no los han despedido, pero están en su casa sin poder trabajar porque su trabajo no puede hacerse en remoto. Entonces están enfrentando a una cantidad enorme de situaciones distintas. Y si algo dispara nuestros estados de ánimo y nuestras emociones negativas, son las situaciones en las que nos sentimos en descontrol y todo lo que tenga que ver con la incertidumbre. Entonces, les voy a proponer ver un video, son 3 minutos, 4 minutos como máximo. Observen el video pensando en sus propios cisnes negros. El video les va a decir cuáles son los cisnes negros y después les voy a proyectar una pregunta y les voy a pedir que respondan en el chat. O sea, te pido que respondas en el chat, cada uno haga la reflexión, responda en el chat para que compartamos, porque se van a dar cuenta que este momento de la historia es un gran cisne negro. Y es un momento, es una gran oportunidad para todos, para aprender, para el aprendizaje colectivo,
y también es un gran momento para la transformación. Bien, vamos a ver el video. Quiero que por un momento imagines que eres literalmente un pavo. Has vivido desde que naciste una vida plena y perfecta en una granja bajo todos los cuidados posibles. Te han alimentado con buen pienso, has crecido en libertad, duermes bajo techo para protegerte del temporal y lo mejor de todo, estás a salvo de cualquier animal depredador. Tu vida va sobre ruedas y no tienes absolutamente que preocuparte de nada y porque ibas a esperar que algo cambiase, ¿verdad? Lo que no sabes es que mañana es el Día de Acción de Gracias y estás a tan solo 24 horas de ser horneado y rellenado. Nuestro amigo el pavo jamás hubiera podido imaginar que su vida terminaría de una manera tan trágica y repentina, y mucho menos habría sido capaz de predecirlo. Estando completamente absorto en su rutina, su error fue asumir que la dirección de su vida jamás se vería alterada, dado que desde su punto de vista, tal y como nos ocurre a muchos, las probabilidades de que algo fuera de lo común ocurriese eran inexistentes o prácticamente inexistentes. Los hechos pasados son en definitiva un mal indicador de futuro, por lo que nunca trates de predecir el futuro mirando al pasado. Esto es básicamente lo que el autor y filósofo Nassim Taleb describe como un cisne negro, un evento altamente improbable e impredecible que tiene un gran impacto en nuestra vida y que después de ocurrir puede ser explicado y racionalizado. Ahora bien, si nos ponemos en el punto de vista del granjero, esa incertidumbre que terminó siendo un cisne negro para el pavo no fue más que un día cualquiera en la granja. Evidentemente, nuestro granjero sabía desde hacía mucho tiempo que ese pavo iba a ser su cena de acción de gracias. Imagina ahora que el hijo del granjero le cuenta al pavo las intenciones que tiene su padre al día siguiente, haciendo consciente a este del panorama que se le avecina. El animal trate probablemente de salir a toda costa de ese engañoso confort, evitando así una muerte asegurada. Puesto que los cisnes negros son siempre inesperados, cambian dramáticamente el mundo de aquellos que no están preparados para ellos. Pero por supuesto este cambio no tiene por qué ser algo trágico. Por ejemplo, te puede tocar la lotería como a muchas personas cada año, puedes ganar un concurso de canto y firmar con una productora casi de un día para otro, como le ocurrió a One Direction, a David Bisbal o a muchos otros, o puedes iniciar un viaje que sin saber muy bien cómo cambie tu vida para siempre. Bien, ahora imagina que nos jugamos $100 lanzando una moneda al aire. Tienes que elegir cara o cruz, pero antes de ello tienes la oportunidad de observar 100 lanzamientos en los cuales no sale otra cosa que cara. Estadísticamente las probabilidades de que salga cruz son aún del 50%, pero ¿qué lado de la moneda elegirías? Ninguna persona en su sano juicio elegiría cruz conociendo el historial de lanzamientos, evidentemente, ya que lo más probable es que tendiéramos a pensar que la moneda está de algún modo trucada. Esta breve historia nos enseña que tratar de estimar el riesgo del mundo real como lo haríamos en un juego de azar probablemente nos lleve a tomar malas decisiones. Un ejemplo que ilustra bien esta idea es la crisis económica mundial del año 2008. Los analistas de riesgo financiero de los bancos usaban, y usan aún, modelos predictivos basados puramente en la estadística. Lo que muchos de ellos no sabían es que los números son solo números y que la incertidumbre y aleatoriedad de la vida no se pueden escribir sobre un papel. Recuerdo perfectamente cómo después de que explotara la crisis, los gurús económicos comenzaron a clamar que ellos ya sabían lo que iba a ocurrir, que era lógico que se avecinaba la explosión de la burbuja económica y un largo etcétera, tal y como describe Taleb que se puede explicar un cisne negro a posteriori. Recuerda, en la vida no hagas ninguna conjetura basándote en información pasada, ya que te puede llevar a tomar decisiones erróneas. Si la escritora J.K. Rowling hubiera considerado los primeros rechazos de editoriales como un indicador de fracaso futuro, habría desistido de publicar su primer libro de Harry Potter y no se habría convertido en la serie de libros más vendida de la historia. Sé consciente de la existencia de los cisnes negros. No es necesario que te vuelvas loco tratando de evitarlos. Simplemente sé consciente de que existen y de que pueden impactar enormemente en tu vida. Debes estar mentalmente preparado para ellos. La incertidumbre y la aleatoriedad de la vida imposibilitan que estimemos el riesgo con total precisión. Lo que en estadística sobre el papel es un 50% de probabilidades, en la vida real puede ser hoy un 100% y mañana un 0%. Yo personalmente disfruto enormemente de la incertidumbre. No voy a negar que es un factor ciertamente estresante, ya que lo desconocido nos produce miedo por naturaleza, pero me resulta tremendamente estimulante no saber qué viene después, no saber cuál es la siguiente puerta que se va a abrir, cuál es el siguiente paso. Es como cuando te hacen un regalo que no te esperas. Detrás del papel puede haber cualquier cosa y esa incertidumbre lo hace mucho más interesante. Nadie puede negar que es mucho más excitante abrir una caja cuando no sabes lo que hay dentro que cuando lo sabes de antemano. Pregúntate si pudieras mirar por una ventana y ver tu futuro, ¿lo harías? Si la respuesta es no, probablemente la incertidumbre te gratifica un poco más de lo que crees. Quiero que reflexiones sobre estas preguntas y estas preguntas que te voy a presentar y que las respuestas nos las compartas en el chat. Piensa en cuál sería tu respuesta y cuéntanos en el chat. No nos tienes que contar cuáles han sido los cisnes negros de tu vida.
O sea, esa parte es para que la pienses, para que la reflexiones. A ver, ¿cuál ha sido un cisne negro en mi vida? Un cisne negro puede ser una pérdida, pérdida de un empleo, pérdida de una oportunidad, pérdida de una persona, una noticia repentina, un cambio que no te esperabas, una separación, algo que de repente ocurrió, que no te lo esperabas, que nadie se lo esperaba y que transformó tu vida. Entonces piensa en esos cisnes negros y recuerda cómo reaccionaste, cuáles fueron tus reacciones emocionales y cuéntanos qué te ayudó a superar esa situación o qué aprendizajes te permitió esa situación. Compártelo en el chat. Pues a partir de esta situación me di cuenta que tenía muchas más habilidades de lo que creía, o a partir de esta situación me di cuenta que tenía una gran capacidad para transformarme, o me di cuenta que tenía una gran capacidad para ayudar a otros, lo que sea. Es muy interesante que hagas el ejercicio de observarlo, porque de esa manera vas a poder ver cómo a lo largo de tu vida has tenido múltiples cisnes negros. Y este momento de nuestra vida, este momento histórico, este momento de gran incertidumbre, porque sigue siendo un momento de incertidumbre, en la vida siempre hay incertidumbre. Sin embargo, los humanos diseñamos sistemas, diseñamos infraestructuras, diseñamos hábitos, ritos, tenemos también costumbres sociales que nos ayudan a sentir que tenemos algo de control sobre lo que nos pasa. Y un momento como este, que todo eso se viene abajo, o que gran parte de todo esto que está sucediendo se viene abajo, nos hace darnos cuenta pues que vivimos en incertidumbre. Y cuando observamos esos múltiples cisnes negros que hemos tenido, nos damos cuenta que también tenemos la habilidad de salir de ellos bien librados. Cuéntanos también en el chat de qué te das cuenta con esta reflexión, con este video, al pensar en tus cisnes negros. Te das cuenta que tienes más habilidades de las que crees, te das cuenta que tienes más capacidad para reponerte de lo que crees, te das cuenta que al final siempre aparece tu resiliencia, aparece tu fortaleza emocional, aparece tu capacidad para reinventarte. Cuéntanos de qué te das cuenta. Entonces, mientras nos vas contando, yo les voy a ir hablando. Bueno, pues les voy a dejar de compartir pantalla en este momento, porque me gustaría retomar algunas de las reflexiones que nos comparten. Por ejemplo, Neri nos dice, aunque suene coloquial, confirme el dicho, no hay mal que por bien no venga. Claro, es que la sabiduría popular es eso, es sabiduría. Y efectivamente, miren, inicialmente nosotros hacemos una evaluación de lo que pasa. Y como nuestro cerebro está entrenado para mantenernos a salvo, para mantenernos vivos, entonces, pues todo lo que aparezca como amenazante, todo lo que aparezca como distinto, todo lo que aparezca como nuevo, nos parece un mal, nos parece terrible. Sin embargo, cuando salimos de ese primer impacto emocional, nos damos cuenta que siempre hay una posibilidad. Me da melancolía, pues, porque a pesar de tener 3 hijos mayores y una expareja, estoy solo actualmente y es para mí un cisne negro, claro. Claro, porque la ruptura es un cisne negro y dependiendo del ánimo en que estemos o que nos haya producido ese cisne negro o el impacto emocional que nos haya generado, pues puede hacer que nos quedemos un tiempo ahí. Lo importante es ver, Nico, qué puedes hacer para que puedas salir de esa soledad, porque la soledad elegida es estupenda, la no elegida, pues hay, puedes trabajarlo y puedes ver cómo salir de ello.
Olga dice, a partir de una pérdida me di cuenta que tengo mucho impulso en mí para sobreponerme ante las cosas difíciles. Y este momento es un momento para eso, para sobreponernos, que no siempre sabemos cómo hacerlo, ¿vale? De eso se trata y enseguida les voy a dar algunas pautas, algunas estrategias. Pero lo importante es darnos cuenta que es posible. Porque si tenemos la evaluación de que no es posible, pues ya ni siquiera vamos a tomar unas acciones mínimas. A partir de la pérdida me di cuenta que tengo mucho impulso. Adrián, aprender a conocerme día a día, reflexionar sobre las cosas y dedicar más tiempo a mí me ayuda a estar mejor conmigo mismo y eso hace que esté mejor con los demás. Claro, porque muchas veces esos cisnes negros que tenemos en la vida nos obligan a revisar nuestras prioridades, a revisar nuestro foco, nuestro propósito vital. Muchas veces en las situaciones de crisis es cuando las personas toman decisiones radicales y transforman su vida. Cuando están en la monotonía, cuando están en la rutina, no se toman el tiempo necesario para evaluar qué les está pasando y qué es eso que no anda del todo bien. Sin embargo, con una crisis se rompe. En esta pandemia, por ejemplo, en esta cuarentena, pues ha habido muchísimas crisis, pero una de las crisis que se están dando es las de las parejas, porque han permanecido mucho tiempo juntos y estas parejas que se sostenían con palillitos, por decirlo así, pero que la rutina los sostenía, pues se desmoronan. Sin embargo, las que están más afianzadas, pues tienen la oportunidad de reencontrarse, reconectarse, pero no es un problema de la crisis, sino de lo que venía de antes, pero que no nos damos tiempo para darnos cuenta cómo estamos, etc. En ese tiempo me di cuenta que tenía que administrar mejor mi tiempo y ver que había muchas maneras de ayudar y servir. Entonces miren que al final los cisnes negros nos traen oportunidades. Entonces, vamos a ver qué es esto de la fortaleza emocional y de los estados de ánimo y cómo los podemos orquestar y gestionar para que este momento de crisis se convierta en un momento de oportunidad. ¿Qué es esto de la fortaleza emocional? Miren, todos los seres humanos tenemos una tendencia hacia la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? A veces la gente dice, no, pero es que esto de reinventarse ya es como muy trillado, todo el mundo habla de reinventarse, ya se nos volvió una moda. Sin embargo, más que una moda, es una capacidad, una tendencia que tenemos los seres humanos a reponernos. Por eso, a pesar de que históricamente los seres humanos hemos pasado por situaciones durísimas como catástrofes naturales gravísimas, guerras, etcétera, etcétera, siempre seguimos adelante. Siempre buscamos como raza, porque habrá personas pues, que se vean superadas por la situación, pero buscamos seguir adelante. Entonces, en este momento, nuestra fortaleza emocional se manifiesta en esa capacidad de resiliencia, en esa capacidad de resurgir, reorganizarse, retomar, partir de donde estábamos hacia otras posibilidades. Y para ello es esencial que desarrollemos la habilidad de aprender a aprender. ¿Por qué? Porque si tenemos el juicio, si tenemos la creencia de que aprender es para los pequeños o aprender es cuando uno está en el colegio, pues nos perdemos muchas posibilidades. Todos los días podemos aprender algo nuevo. De todas las personas tenemos algo para aprender y de todas las situaciones también tenemos algo para aprender. Entonces, observa de esta situación, de este momento puntual que tienes que estar trabajando desde casa y para todos los que trabajan en la rama judicial, que no pueden llevar a cabo todas las acciones que tienen que llevar, que su trabajo tiene unas
particularidades y que pues, probablemente la opción de las audiencias online no sea la más indicada, que no puedan adaptar las necesidades de su trabajo a las posibilidades que se ofrecen actualmente, pues es buscar tener conversaciones que nos permitan crear futuros posibles a partir de esto que nos está sucediendo. Porque cuando estamos en un estado de ánimo de no se puede, eso no es para nosotros, eso le funciona a otros, pero a nosotros no, probablemente hay algo que nos estamos perdiendo. No quiere decir que todo sea válido para todos. Quiere decir que necesitamos buscar juntos alternativas. Y por eso les menciono esto de crear redes y conversaciones de posibilidades. Hablen con las otras personas, hablen con sus colegas, con sus compañeros, con su familia respecto a qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Pero sálganse de la musiquita del qué mal nos está yendo, qué mal va a ir todo esto, cuánto trabajo tenemos atrasado, etcétera. Es una manera de verlo. Y empiecen a buscar opciones, ideas, alternativas. ¿Qué le está funcionando a otras personas? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué les está ayudando? Porque de esa manera es como pueden inventar juntos el futuro. Y cuando yo les digo que que confíen en la oferta que son como personas, eso significa cuando uno es oferta para alguien, significa que se puede hacer cargo de una preocupación que tiene esa persona. Entonces, observen de qué preocupaciones se pueden ustedes hacer cargo de las personas con las que trabajan, de sus compañeros de equipo, de sus familias, de sus jefes, de qué preocupaciones de sus jefes se pueden hacer cargo, de qué preocupaciones de sus amigos se pueden hacer cargo, de qué preocupaciones de su familia se pueden hacer cargo. Y eso nos hace una persona confiable. Cuando yo me hago cargo de una preocupación de una persona, le hago una promesa y le cumplo, me vuelvo una persona confiable para ella. Cuando a mí me invitan a este espacio, a estar con ustedes, y yo digo que sí, y estoy aquí, y cumplo mi promesa, yo estoy construyendo una identidad como una persona confiable ante esta persona que me invita. Si le digo que sí y no aparezco, pues ¿cuál va a ser la identidad que yo estoy construyendo ante esa persona? De no ser una persona confiable. Entonces, así cada uno de nosotros, parte de la fortaleza emocional es ser una persona confiable y es ser una persona que los otros identifican como digna de confianza. ¿Por qué? Porque eso te da más seguridad a la hora de interactuar y de construir relaciones con otros. Otro aspecto importante que nos ayuda en la gestión de los estados de ánimo y de llevar mejor estas condiciones de incertidumbre que tenemos actualmente es cuidar las conversaciones y cuidar la calidad de las conversaciones. Porque lo que yo estoy haciendo en este momento con ustedes, con cada uno de ustedes, no es transmitirles información. O sea, yo no les estoy dando teoría, a pesar de que les pueda dar algunos datos, algunas definiciones, algunas ideas, algunas distinciones. Yo estoy provocando algo en cada uno de ustedes. Por ejemplo, hagamos el ejercicio. Te pido que escribas en el chat y voy a dejar de compartir pantalla porque así los puedo leer. Por favor, escribe en el chat qué te está provocando esto que estás escuchando, de los estados de ánimo, de los cisnes negros, de que en función de las evaluaciones que nosotros hacemos tenemos o no tenemos posibilidades. ¿Qué les provoca lo que escuchan? No si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les parece bien, si les parece mal, es ¿qué les provoco? ¿Les provoco ganas de seguir explorando en esto? ¿Les provoco el seguir revisando sus propios cisnes negros? ¿Les provoco apertura y optimismo al decir, pues sí,
Yo creía que era muy terrible, pero no, me di cuenta que generalmente me he sobrepuesto a las cosas que me pasan. ¿Qué les estoy provocando? A ver, cuéntenme por el chat. Y yo los voy leyendo. A ver, por aquí. Cuéntenme algunos. Miren, cuando ustedes hablan, no transmiten información. No solo dan datos. Los datos que ustedes entregan provocan reacciones en los otros y provocan estados de ánimo. Entonces, cuando yo les propongo que revisen, que cuiden la calidad de sus conversaciones, los invito a que estén muy atentos a qué le provocan a los otros. Entonces, Adrián dice que le provocó reflexión sobre sus actos diarios. Jessica dice que también la llevó a reflexionar y autoevaluarse. Neri dice que debe ser más observadora de todo lo que le rodea. Eso es lo que sucede cuando escuchamos a una persona. Mónica dice que trae al presente los cisnes negros de su vida y que no eran tan negros ahora vistos en la distancia. Entonces, ¿qué le provoco? Le provoco la capacidad de, o sea, lo que yo le estoy compartiendo, a Mónica le genera el poder distanciarse y el poder comparar con lo que ahora le está pasando y decir, pues mire, al final, con el tiempo, las cosas parecen que no son tan terribles. Entonces, si se dan cuenta, no se trata de que yo les dé información. Y cuando ustedes hablan, no dan información. Cuando cada uno de ustedes habla, provoca estados de ánimo en el otro. Entonces, estén muy atentos a qué estados de ánimo provocan. Si le provocan al otro ganas de seguir ahí, de seguir aprendiendo, le provocan apertura, le provocan reflexión, le provocan curiosidad, o si le provocan enfado, frustración, resignación. Y no se trata de, es que yo digo lo que digo y el otro verá que escucha. Nosotros somos responsables de lo que provocamos. Por eso en ocasiones incluso cuando provocamos algo contrario a lo que queríamos, podemos pedir disculpas, ¿no? Vale. Muy bien. Entonces, también les propongo que compartan, cultiven e implementen nuevas prácticas a nivel laboral y a nivel personal. Es lo que les venía diciendo. Compartan lo que les está funcionando en este momento. Compartir con otros lo que ustedes están haciendo y les funciona, transforma su propio estado de ánimo y transforma el estado de ánimo de los otros. Y sean ágiles. Este es un momento de toma de decisiones, de transformar, de cambiar, de revisar la manera como estamos viviendo, de revisar exactamente qué necesitamos, si necesitamos tanto como creemos habitualmente que necesitamos, si podemos ser más flexibles, más ágiles, más rápidos, llevar menos mochila, menos carga por la vida. Este es un momento ideal para hacer todos estos ajustes. Y a nivel del trabajo, es muy importante que ustedes se aseguren tener las herramientas y los recursos necesarios para trabajar. ¿Por qué? Porque como estamos en condiciones de trabajo distintas, muchos están teletrabajando, muchos están trabajando por horas, muchos van unos días y otros días no al trabajo. Entonces, todo esto nos genera perturbación. Y si no tenemos los recursos necesarios, si no tenemos las herramientas necesarias, pues es más probable que estemos en estados de ánimo negativos. ¿Cómo orquestamos estados de ánimo? Al final, vamos a tener un espacio para hacer preguntas. Entonces, vamos a ir recogiendo algunas preguntas que estén por ahí en el chat y las vamos a resolver al final. Y así, si se les viendo algunas preguntas, pues pónganlas por favor en el chat y después las vamos compartiendo. ¿Cómo orquestamos estados de ánimo? En primer lugar, necesitamos cuidarnos. Sobre todo
cuando tenemos familia a cargo, cuando tenemos personas a cargo, cuando tenemos un equipo a cargo, cuando tenemos alguna responsabilidad importante a cargo. Parece que en momentos como estos tenemos que resolverlo todo, tenemos que dar todas las respuestas y tenemos que salvar al resto. Y no se trata de eso. No tenemos ni los recursos para salvar a todos los que están a nuestro alrededor, ni tenemos la capacidad. En primer lugar, necesitamos cuidar de nosotros mismos. Y para eso es importante descansar, es importante tener espacios de recreación, es importante tener espacios de desconexión, es importante tener hábitos de autocuidado del cuerpo, realizar algún tipo de meditación o algunas prácticas de mindfulness o algún tipo de prácticas de autocuidado del cuerpo y de la mente. ¿Por qué? Porque van de la mano. Nosotros no podemos cuidar muchísimo la mente y las emociones y la parte espiritual y descuidar el cuerpo o viceversa, porque somos seres humanos integrales y en esa medida todas las áreas de nuestra vida necesitan ir en equilibrio. Es muy, muy importante que puedan identificar sus propios estados de ánimo. Al final les voy a dar 4 pasos para transformar su estado de ánimo y es muy importante que puedan identificar los distintos estados de ánimo en los que se mueven las personas. Si ustedes necesitan tener una conversación con alguien sobre un tema importante y esa persona se encuentra en frustración o en resignación sobre ese tema, va a ser muy difícil que encuentren una salida juntos a esa situación. Por más que vayas una y otra vez a conversar sobre lo mismo. Lo primero es que esa persona pueda moverse de ese estado de ánimo y le puedes ayudar a hacerlo. Es esencial que aprendamos, que tengamos la capacidad de cultivar emociones y estados de ánimo positivos, como la compasión, que es ir al compás del otro. Habitualmente, cuando decimos es que es muy impaciente, ¿y qué es ser impaciente? Es que no tenemos la capacidad de esperar a que las cosas ocurran en el tiempo que tienen que ocurrir. Y la falta de compasión se expresa cuando somos impacientes con los otros y queremos que vayan a nuestro ritmo, que trabajen a nuestro ritmo, que aprendan a nuestro ritmo y que funcionen a nuestro ritmo. Y no nos damos cuenta que cada uno tiene un compás, cada uno tiene un ritmo. Es como cuando bailas. Para poder bailar con alguien, necesitas encontrar un ritmo que sea conjunto y un compás que le vaya bien a los dos. Y en un momento de cambio y de crisis como este, cada uno de nosotros va a tener un ritmo distinto para adaptarse a la situación, para adaptarse a los cambios, para adaptarse a las nuevas exigencias. Y es esencial que tengamos compasión con el otro, con su ritmo, con sus posibilidades, con sus capacidades y que lo ayudemos a salir de ahí cuando haga falta. Entonces, cultivar eso, compasión, serenidad, aceptación, coraje, curiosidad. Miren, un estado de ánimo muy habitual es el de la resignación. Cuando has una y otra vez insistido en una necesidad, en una situación y no logras que cambie, muy probablemente al final te resignas y dices, bueno, ¿qué más se va a hacer? Ya, me doy por vencido, dejo de hacer nada. Y la gente confunde resignación con aceptación. ¿Cuál es la diferencia? O cómo consigues pasar de la resignación a la aceptación. Lo haces a través de la gratitud. Cuando logras agradecer esa situación complicada, negativa, cuando logras agradecer los aprendizajes y aquello a lo que te obligó esa situación, empiezas a estar en aceptación. Cuando traes la gratitud a esa área de la vida, a esa situación, a esa persona que pudo haber sido compleja,
empiezas a estar en aceptación. Entonces ahí te dejo ese truco. Observa si esas situaciones complicadas, aún no tienes nada que agradecer en esa situación, no la has aceptado, estás en resignación. Si encuentras todos esos elementos, aspectos, habilidades que te permitió desarrollar y le puedes dar gracias por esto que te trajo, empiezas a estar en aceptación. Y es esencial pedir ayuda. Pedir ayuda es siempre una opción muy inteligente, porque si cada uno piensa, por ejemplo, cómo llegaron estas gafas a mí, participaron un montón de personas. O sea, gracias a que una cantidad enorme de personas, el que las pensó, el que las diseñó, el que no sé, produjo el material, el que después finalmente hizo el molde, el que me midió, el profesional que me hizo la medida para el lente, etcétera. Sin todas esas personas, yo no tendría gafas. Entonces, nosotros estamos en mundos en los que estamos conectados con otra cantidad de personas. Nunca hacemos nada solos, nunca conseguimos nada solos. Es una ilusión pensar, es que esto yo lo conseguí porque yo lo hice y porque yo sola lo logré. Nunca hacemos nada solos, siempre estamos con otras personas. Entonces, hagámonos conscientes de ello y pidamos ayuda con más frecuencia. La gestión de estados de ánimo y la transformación de estados de ánimo es un arte, es una habilidad que se cultiva. Yo llevo cultivando esta habilidad unos 4 años, porque no es algo que haya aprendido hace muchos años, lo aprendí recientemente, hace unos 4 años, y ha sido para mí un antes y un después en muchas situaciones, tanto a nivel personal como profesional. A nivel personal, como les decía, me permitió moverme de un estado de ánimo a otro que me ha abierto una cantidad de puertas enormes. Y a nivel profesional igual, porque al trabajar, incluso mismo en la psicoterapia, yo trabajo con los estados de ánimo, cosa que en la psicología no nos enseñan desde esta perspectiva, trabajar los estados de ánimo. En psicología sí se habla de estados de ánimo, pero no como interpretaciones, sino como un derivado de las emociones. Y esa combinación es supremamente potente, a mi juicio, y bueno, y a juicio de las personas con las que he trabajado. Y no es algo que, o sea, resumirlo en 4 pasos es bastante ambicioso. Sin embargo, sí te puede dar algunas pistas. Existen unos entrenamientos de entre 4 y 6 meses para esto, que son los entrenamientos que yo hice. Si te interesan, pues en la descripción del video va a estar mi correo electrónico, mi página web, mi canal de YouTube, está todos los medios por los que me puedes contactar y te puedo conectar con las personas que hacen estos entrenamientos. Por ahora te puedo dar estos 4 pasos. Primero, tenemos la tendencia a querer negar o menospreciar o darle poca importancia a lo que pasa en nuestro mundo emocional. Porque nos han dicho habitualmente que lo que pasa en el mundo de la mente a nivel intelectual es mucho más importante, más relevante, las emociones como que nos quitan valor, como que el que es muy emocional es el complicado, etc. Entonces, la expresión de emociones, el permitirle a nuestras emociones presentarse, pues no es algo que incluso que culturalmente se vea bien. Sin embargo, no se trata de que tenemos que ir por ahí con las emociones a flor de piel por todos lados, sino hacer el entrenamiento de tener la capacidad de sentir, de identificar, de observar mis cambios a nivel emocional y de estados de ánimo. Para eso hay múltiples ejercicios. Meditar es uno que es esencial y si no sabes cómo meditar, pues puedes
partir por ejercicios muy sencillos de respiración, de toma de contacto con tu cuerpo, de toma de contacto con tus sensaciones, para que puedas ir identificando los cambios que aparecen. Si de repente un día estás tranquilo, a gusto, contento, pero a la media tarde como que hay algo que te molesta y no sabes muy bien qué hacer con eso, pues ahí hubo un cambio, hubo un pensamiento, hubo una interpretación, hubo un juicio que te transformó el estado de ánimo. Entonces, en primer lugar, es indispensable permitirse sentir y permitirse identificar, aprender a identificar. Parte del trabajo que yo hago con las personas es que se entrenen en reconocer sus emociones y estados de ánimo para a partir de ahí hacer todo un trabajo de transformación. Segundo, evalúa el costo-beneficio de estar en ese estado de ánimo. ¿Qué te es más rentable? ¿Quedarte en la resignación o cultivar la apertura y la ambición? ¿Quedarte en la desconfianza o cultivar confianza? Quedarte en una relación en la que se rompió la confianza y la seguridad o reconstruir esa confianza y esa seguridad en esa relación. Una vez decides cuál es el costo-beneficio, pues generalmente te das cuenta que es mucho más costoso quedarse en los estados de ánimo negativos. Entonces, el tercer paso es reconstruir la historia. Es decir, detrás de un estado de ánimo negativo hay un juicio o varios juicios. Siempre hay varias creencias. Hay una musiquita por ahí de fondo que está dando vueltas de la que no somos muy conscientes. Por ejemplo, si yo estoy en resignación y digo, es que no voy a grabar más videos. Yo tengo un canal en YouTube, por ejemplo, entonces puede ser que los últimos videos no tuvieron mucha visibilidad, muchas visualizaciones, por decir cualquier cosa, y entro en un estado de ánimo de resignación. Es decir, no, es que haga lo que haga, no logro que miles de personas vean mis videos, es que para qué, tanto esfuerzo, tanto trabajo, lo dejo así, ¿no? ¿Cuál es la música que hay de fondo? Solo vale la pena hacer videos si miles de personas los ven. Para que valga la pena hacer videos, tienen que hacerse virales, etc. ¿Por qué? Porque pues si los ven 10 personas, 20 personas y les son de valor y debajo escriben que les han ayudado, etcétera, etcétera, pues como ese es mi estándar es que cada persona que lo vea le aporte valor. Pues si a 10 les aportó valor, a mí me vale. A una persona que tenga esa música de fondo de tiene que hacerse viral, si no, no vale la pena, si no lo ven miles de personas, no vale la pena, pues el que lo vean 50 personas no le sirve y deja de hacerlo. ¿Ves la diferencia? Al final, detrás de un estado de ánimo negativo, siempre hay un juicio, hay una idea, hay una creencia, y ese juicio tiene un estándar. Es decir, tiene que ser de esta manera. Y muchas veces ese estándar pues ha salido de mi cabeza. Entonces, si salió de mi cabeza, ¿dónde necesito transformarlo? En mi cabeza. Es decir, elegir otro estándar. Cuarto punto, cuarto paso. Como les decía antes, nunca hacemos nada solos. Entonces, para salir de estados de ánimo negativos, necesitamos darnos cuenta de qué acciones vamos a tomar. Y esas acciones pasan por conversaciones. ¿Con quién necesito hablar para conseguir eso que quiero? ¿Qué pedidos tengo que hacer para satisfacer mi necesidad o mi preocupación? ¿Qué ofertas puedo hacer para satisfacer mi necesidad o mi preocupación? Y lo que tengo que hacer es tomar las acciones necesarias para que eso suceda. Y no quedarme esperando a que alguien se dé cuenta lo que a mí me pasa, que alguien se dé cuenta que puede venir a ayudarme, a que alguien se dé cuenta que yo necesito esto o lo otro. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y así interactuamos algo más para que esto no sea un monólogo.
cuéntenme en qué estado de ánimo están en este momento y qué preguntas tienen de esto que les he compartido, que les he contado. Vamos a estar unos 10 minutos más para que miremos eso, para que miremos las preguntas, para que miremos las dudas, los comentarios, lo que les ha ido pasando. Miren, siempre tenemos la posibilidad de transformar lo que pasa. ¿Qué es lo que nos lo impide o creemos que nos lo impide? Que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Si no sabemos muy bien cómo hacerlo, nos vamos a quedar con la creencia, con el juicio, con la idea de que no es posible. Muchas veces confundimos incapacidad con imposibilidad. Hay personas que dicen, no, eso no es posible, eso no se puede hacer. O yo no puedo hacer eso. O yo nunca lo voy a lograr, nunca lo voy a conseguir. Eso es para otros, no para mí. Sin embargo, probablemente lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo. El no saber cómo hacerlo, muchas veces lo confundimos con el no poder o con creer que no se puede. Y al final son evaluaciones que tenemos, son juicios que tenemos que nos llevan a estados de ánimo negativos en los que nos quedamos evaluando que no tenemos posibilidades, que no tenemos alternativas o que no hay puertas abiertas para nosotros en algún espacio. Entonces, Carmencita nos dice que está feliz de escuchar. Gracias, Carmencita. ¿Y qué te produce felicidad, Carmencita? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué viste? ¿A qué te vas a ir? Es decir, no sé, se me ocurre que a partir de esto que he escuchado puedo hacerlo de más allá. Carmencita dice, en los estados de ánimo influyen factores genéticos y neurológicos. Los factores genéticos y neurológicos influyen especialmente en las emociones, porque es algo más biológico y más químico, más fisiológico. Los estados de ánimo, desde esta perspectiva que yo les cuento, que es la perspectiva del doctor Fernando Flores, una perspectiva que él ha desarrollado, los estados de ánimo son interpretaciones, tienen que ver con las conversaciones que tenemos y en esa medida los podemos transformar. Cuando hay algo que proviene de nuestra neurología, de nuestra genética, es más complicado que lo podamos transformar. O sea, de ahí, por ejemplo, las enfermedades genéticas. O sea, si ya están en mis genes, lo que puede, bueno, la epigenética nos dice que en función de las vivencias, de la alimentación, del contexto, podemos transformar la información genética que tenemos. Sin embargo, esta perspectiva de los estados de ánimo, por eso para mí es tan poderosa, o sea, por eso yo juzgo que es tan poderosa y he visto lo poderosa que es en el trabajo que hacemos con los equipos, con la gente, equipos que están resignados, que tienen problemas, que no se comunican, que no logran sacar proyectos adelante. Después de un entrenamiento de 4 meses, se transforman y sus relaciones internamente se transforman porque sus conversaciones cambian. Entonces, Carmencita, no tiene que ver con factores genéticos y neurológicos, sino con nuestra capacidad de conversar. Y por eso se puede entrenar y por eso se puede hacer distinto. Oscar nos dice que su estado de ánimo ahora mismo es de gratitud y entusiasmo. Me alegra, Oscar. Este estado de ánimo me permite ver las cosas con más claridad. Claro, es que el miedo perturba la visión. Cuando nosotros tenemos miedo, dejamos de ver, dejamos de oír con claridad y dejamos de actuar con claridad. Cuando estamos en estados de ánimo positivos, de mayor levedad, de mayor tranquilidad, de gratitud, de apertura, vemos un mundo completamente distinto. Y ahí es donde aparecen las posibilidades. Y ahí es donde aparecen en las conversaciones con otros
futuros que antes no veíamos solos. Teníamos una pregunta de Lilibet. ¿Qué pasos, recomendaciones o pautas puedes compartir para transformar estos estados de ánimo? Esta fue una pregunta de muy al inicio. Dime, Lilibet, si las pautas que les di y lo que les he ido contando te ayuda a resolver la pregunta, y si no, pues la retomamos. Luis Fernando nos dice, de golpe solucionar todo no lo lograría. Debo empezar con lo más significativo para transformar e ir avanzando constante y diariamente. Es clave, porque es un entrenamiento. O sea, el que puedas observar tus estados de ánimo, el que puedas observar cuáles son las historias que te estás contando, cuáles son las ideas que te estás contando, cuáles son los juicios que tienes, es un entrenamiento hasta que se te convierte en parte de tu manera de ser, que es lo que me ha pasado a mí. Y te das cuenta que entras en un estado de ánimo negativo porque es normal que entres de vez en cuando en estados de ánimo negativos, pero en lugar de quedarte ahí días, semanas, meses, te toma horas o un día como mucho, de darte cuenta, pillártelo, tomar la acción que necesitas tomar y salir de ahí. Miguel Ospina nos dice, tranquilo, ver el mapa propio donde estoy me da tranquilidad, así el quiz no esté resuelto, ya que es el tema a tratar en mí. Exacto, porque miren, al final nosotros no vamos a tener todo resuelto siempre. Lo que tenemos son metas. La vida es como un territorio, y cuando tenemos mapas de ese territorio, es mucho más fácil explorarlo. Entonces, el mapa de los estados de ánimo es un mapa que nos ayuda a caminar por las distintas situaciones de la vida, porque nunca vamos a saber qué es lo que pasa, qué es lo que viene. Cuando asumimos que la incertidumbre hace parte de la existencia, nos llevamos mejor con ella, porque tenemos como unas balsitas. La gestión de los estados de ánimo es como una balsa que nos permite navegar por la incertidumbre. La serenidad nos permite navegar por la incertidumbre. La compasión nos permite navegar por la incertidumbre, porque la incertidumbre nunca va a desaparecer, está ahí. Y de lo que se trata es de aceptarla. No estar resignados ante la incertidumbre, sino aceptarla. ¿Cómo? Agradeciéndole que esté ahí, porque nos hace hábiles en muchas cosas. Edith dice, esta charla me ha dado pautas para manejar la situación actual, me alegra. Mónica, empezando por ser capaz de reconocer nuestros estados de ánimo, ya todo cambia, así es. ¿Qué cuentos me cuento? Pues ahí tienes la tarea, Mónica, de encontrarlos. En nuestro estado de ánimo puede ser un factor hereditario, puede ser, los juicios que tienes pueden ser aprendidos, así como nos han dicho que, no sé, que todos los hombres son iguales, que si no tienes palanca no consigues nada en la vida. O sea, hay como unas creencias que se van extendiendo y expandiendo y se mantienen generación tras generación. Y sí puedes aprender sí puedes heredar algunos juicios y algunas creencias que pueden generarte ciertos estados de ánimo. Ahora, tú puedes salir de ellos. No quiere decir que ya porque están ahí es para siempre, ¿no? Esa es la potencia, la riqueza y el valor de gestionar los estados de ánimo, que tú sales de ahí y lo puedes hacer perfectamente. ¿Cómo describirías los pasos para llegar a la gratitud? Les decía antes que básicamente tiene que ver con reconocer todo lo que me trae esa situación. Reconocer las habilidades que me permitió desarrollar o que me obligó a desarrollar. Reconocer los espacios y las personas a los que me llevó esa situación. Reconocer esos aspectos que en mí se potencializaron, se expresaron, se manifestaron gracias a esa situación. Entonces, cuando yo reconozco todos estos elementos y reconozco que han sido gracias a esta situación que se presentó, pues puedo empezar
o sea, la gratitud aparece porque yo empiezo a hacer la conexión, claro, gracias a que tuve esta pérdida, pues desarrollé esta habilidad, de lo contrario probablemente no me habría hecho falta. Entonces la gratitud empieza a aparecer. Como somos un poco psicorrígidos, ¿cuál es la mejor forma de empezar a alimentar nuestro estado de ánimo positivo? Un estado de ánimo muy positivo es la flexibilidad. Y cuando dice psicorrígido, me imagino que tiene que ver con que tienes o tenemos ideas muy fijas respecto a cómo tienen que ser las cosas. Para empezar, puedes evaluar dónde dice que algo debe ser de determinada manera. ¿Quién lo dijo? ¿Desde cuándo se estableció que tenía que ser así? ¿Cuáles son los estándares? Porque cuando dice psicorrígido, tiene que ver con que no se puede mover de determinado punto. Entonces, ¿dónde está escrito en piedra que es así como tiene que ser? ¿Desde cuándo se definió? ¿Por qué? Y cuando empiezas a evaluar y a revisar todas esas condiciones o todas esas estándares que defines, al final te das cuenta que tienen que ver es contigo. Y si no tienen que ver contigo, puedes renegociar, los puedes revisar, los puedes redefinir. Así que esa puede ser una manera de empezar. Muy bien, les agradezco por haber estado aquí, por interactuar, por participar. Le agradezco al Colegio de Jueces y Fiscales por la invitación, por este espacio. En la descripción del video, les decía, están mis datos, está mi página web. También tienen recursos en mi página web. Tienen varias entradas en el blog con ejercicios. En mi canal de YouTube tienen varios videos también, donde amplío todo esto de los estados de ánimo, de la incertidumbre, pautas. Bueno, entren, exploren, suscríbanse y así cuando suba contenido nuevo, pues les llega los primeros. Les voy a compartir también un enlace a un canal que tengo en Telegram, que es un canal de apoyo emocional en el que compartimos, es una alianza con DR Consultores y Asesores, que es una empresa con la que yo colaboro en Colombia. Y tenemos un canal en el que compartimos herramientas, recursos, contenidos, orientado básicamente al apoyo emocional y surgió a partir de la pandemia, para que puedan tener a la mano recursos específicos para esto de la gestión de estados de ánimo, del estrés, del teletrabajo, bueno, y todo lo que nos ha traído este gran cisne negro. Entonces, muchas gracias y me alegra que les haya sido de valor. Si te ha gustado este video, puedes hacer 3 cosas. Primero, puedes suscribirte y darle clic a la campanita. Segundo, puedes darle me gusta. Tercero, puedes compartirlo con tus amigos, tus familiares en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.